penas, qué miedos y nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Voy cantando Shecambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Julio, el comandante. Yo no sé, hermano mío, ¿por qué no tomas esa guitarra? Néstor no nos espera aquí llegando por caballero. Y a los cuatro vientos retumba el nuevo grito de esta raza. Pura hey, pajú, que robamos hoy de dioses del cielo. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa. Y la nueva generación de Samsung Galaxy está llegando a Paraguay y la cuenta regresiva para el lanzamiento está en marcha. Prepárate para ver despegar el S10. Reservalo desde el 5 de marzo. Más información en www.samsung.com/PY. Samsung Galaxy S10. Do what you can. Cantando Shecambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. ¿Tu nombre? Cindy Miller. Cindy Miller. Sí, Cindy. Miller, ya escuché tu apellido en las historias que vimos en el museo. Qué bueno. De tu familia, de muchos apellidos que Sí. de inmigrantes alemanes. Sí, qué bueno. ¿Cómo se dice? Un Un prestigio gusto. tenerle hoy aquí. Gracias. ¿Pasamos? Dale. Permiso. Vamos a pasar. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Vamos a seguir el proceso, así que un gusto, quiero saludarte. Un placer. Igualmente, tu nombre, que te presentes para la gente y te seguimos. Yo soy Rita Kuchel, soy gerente de producción de Laurorás S.A. Y bueno, antes que nada, buenos días para los televidentes y muy contento de poder recibirles en Bellavista, la capital de la yerba mate, y muy contento de que puedan visitar el establecimiento industrial de Laurorás S.A., donde se realiza todo el proceso de transformación, elaboración de la yerba mate canchada para convertirla de la yerba mate canchada para convertirla en yerba mate elaborada y así tener las diferentes presentaciones de la marca yerba mate Pajarito. Y qué emocionante es cuando los clientes de yerba Pajarito empiecen a ver cómo se hace, cómo se envasa su producto, ¿verdad? Bueno, ahora mismo ustedes están situados acá ya en el edificio de la planta industrial, donde se lleva a cabo todo el proceso de transformación de la materia prima, y eso es lo que vamos a ir viendo en los diferentes sectores. Dale, nosotros te seguimos y vamos cubriendo los procesos. Cuando hablamos de industrialización, procesamiento de yerba mate, siempre arrancamos de nuestra materia prima principal, que es la yerba mate canchada, que en guaraní se le conoce como mborovire, ¿verdad? Nosotros trabajamos con yerba mate canchada estacionada naturalmente. Esto es algo que siempre caracterizó a la marca yerba mate Pajarito desde sus inicios. El estacionamiento de la yerba mate se realiza por un tiempo promedio de 24 meses en depósitos especialmente acondicionados para el efecto. En esos 24 meses
la yerba mate no se toca, se deja No se estacionada. toca, es un proceso que se realiza a diferencia de otras empresas que a veces ya van implementando otras tecnologías, se realiza en forma totalmente natural y el producto queda en reposo, en depósitos estacionados, acondicionados para el efecto, A ¿verdad? una cierta temperatura, seguro. La temperatura normal, ambiente y humedad controlada, ¿verdad? Con el mínimo porcentaje posible de humedad para cuidar las características del producto, conservar el producto. ¿Qué se consigue con ese estacionamiento de 24 meses? En el proceso de de 2 años? estacionamiento lo que se consigue es que el producto adquiera ese toque característico en sus cualidades organolépticas, en el Sabor. olor, sabor y color. Ok, Así es. bueno. Nosotros trabajamos con materia prima de producción propia que viene de la empresa, elaborada por la empresa KTDSA, que es del grupo RATS, y también con materia prima que se compra de terceros proveedores, que se elabora acá a nivel de departamento de Itapúa. Excelente. Bueno, nosotros te seguimos. Vamos ahora al proceso Me de... gustaría que conozcan la materia prima, Sí, que por favor. conozcan la yerba mate canchada. Si me acompañan por acá, Ahora, ¿a dónde nos dirigimos? nos dirigimos al sector de donde se realiza la recepción de la materia prima Ya. para posteriormente alimentar la línea de producción. La materia prima se estaciona a granel y luego se embolsa para su traslado a la industria. Y la forma en que se maneja en la industria ya es así, en bolsas, ¿verdad? Para facilitar su manipulación y el transporte. Lo que se ve acá, si me acompañan con las cámaras, podemos ver ya lo que es la yerba mate canchada estacionada, el producto así como viene a la industria para su posterior procesamiento. Este es el proceso terminado ya. El proceso terminado de la yerba mate canchada. Ok. Esta es la materia prima para la elaboración, para la industrialización posterior de la yerba mate. Este ya pasó por el proceso De de estacionamiento. estacionamiento de Sí, 24 meses. de 24 meses. Podemos realizar una toma del Sí. equipo de molienda, donde se realiza todo el procesamiento de la yerba mate. El proceso inicia acá en la tolva de ingreso con la descarga de las bolsas o alimentación de la línea. Sí. Eso es lo que se ve acá. Estas bolsas se descargan en esta maquinaria. Se descargan en la tolva y Tolva. después siguen todas las etapas siguientes, ¿verdad? Que vamos a ver Que ahora. vamos a ver ahora de afuera. Ok. Bueno, entonces como nos decías, esta yerba mate ya ingresa a la máquina en este depósito e ingresa al siguiente proceso, ¿verdad? Sí. Donde es que se produce toda la separación y El la división proceso de del- elaboración Sí. propiamente dicha empieza con la descarga de las bolsas de la materia prima Sí. en la tolva de ingreso, con la alimentación en la línea de molienda. Sí, El proceso de elaboración consta de 3 a 4 etapas básicas que son Sí. primero la premolienda, Sí. luego el producto pasa a las zarandas de clasificación donde se hace una separación por tamaño de partícula, se separan ¿Cómo los se separa eso? componentes, Sí, se separa usando diferentes tamaños de mallas, eso es lo que hace la separación por tamaño, ¿verdad? sí, Ahí se separan los componentes en palitos de yerba mate y hojitas de yerba mate. sí. Esa fracción separada pasa por los molinos de hoja y de palo respectivamente, donde se realiza la molienda y después eso se vuelve a integrar, a mezclar todo. En ese momento la molienda ya está terminada, ¿verdad? Ese producto después pasa a los silos de producto terminado y de ahí Sí. se alimentan a las máquinas envasadoras. Y ahí ya se envasa y Se envasa y produce se el fracciona. packaging, Sí, se cierra así todo. es. Las moliendas pueden diferir entre una y otra de acuerdo justamente a la proporción o porcentaje
de hojas gruesas, hojas finas, porcentaje de palitos y también porcentaje de polvo. Y eso a su vez hace que el producto tenga otras características organolépticas en cuanto al sabor. Ese producto terminado, o sea, se produce la separación Sí, que finalmente se vuelve a unir. sí. Y ese es el producto que nosotros tenemos. Ese es la yerba mate ya elaborada, lo que nosotros después podemos palpar y degustar en el paquetito, ¿verdad? Ahí está. Sí. Que es el momento de abrir y cargar, Cargar, saborear. y saborear. Sí. Bajo este árbol con la cigarra, tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando Shecambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando Shecambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. En este momento estamos degustando la cerveza de hierba. Deliciosa. Bueno, parte del recorrido por la ciudad de Bellavista incluye esta cervecería, una cervecería amiga de personas que forman parte también de la historia, de la familia, de fundadores de la ciudad, de gente que trabaja en la yerbatera. Y hablando de la yerbatera, podemos empezar a hablar también de lo que es la cerveza de hierba, ¿verdad? Con el sabor y con contenido de cerveza con yerba mate, ¿verdad? Que eso vamos a hablar también con el maestro cervecero. Pero antes queremos que se presenten para la gente y nos cuenten un poco qué están haciendo en esta... ¿Qué tal, bicho? ¿Qué tal a toda la gente que nos está viendo? Sí, este local se llama Alex Usamen, estamos acá en Bellavista, como bien estabas comentando, y surge un poco de la idea de hacer, como significa el nombre, lo que significa el nombre, hacer un negocio todos juntos, porque eso es lo que significa Alex Usamen, todos juntos. Todos juntos. Sí, entonces ese concepto integrador de que cada uno tenga su espacio, tenemos espacio para los artistas locales, tenemos un bazar, tenemos parte de la comida que es de gente de afuera, también no la hacemos nosotros, y por supuesto, lo más importante de lo que vamos a hablar hoy a la noche, la fábrica de cerveza artesanal, donde se hace la cerveza de yerba mate. Está ahí atrás, se puede ver. Ahí está la fábrica. Para mí una juguetería más o menos eso. No, es espectacular. Como para la criatura la juguetería, para mí es una cervecería, ¿verdad? Y creo que no sos el único que lo siente así. Sí, seguro que sí. Bueno, se presentó la más seria del grupo. Ahora vamos presentándole a los muchachos, ¿verdad? Que hicieron posible esta cervecería. ¿Qué tal, bicho? Bueno, yo soy Andy Oswald, formo parte acá de la sociedad que conformamos una cervecería hace un tiempo atrás con Rubén Bengenstein y otro socio más, William Hammer. Y en realidad el concepto era hacer algo diferente acá en Bellavista, y entre eso surgieron, o sea, algunos estilos de cerveza que acá el maestro después le va a dar un poco más de destaque y la explicación en sí lo que es la cerveza que hacemos aquí. Excelente, Andy. Y lo que es la capital de la yerba mate no podía no tener su cerveza con yerba mate, ¿verdad? Así que, maestro cervecero, nos va a... Buenas, ¿qué tal, Rubén? Un placer. Estamos en eso, haciendo cerveza, lo que nos gusta. Acá lanzamos la cerveza yerba mate, después de muchos errores y pruebas, llegamos a lograr algo más o menos aceptable, vamos a decir.
sabor a cocido. Ahí estamos, espuma. con espuma, así mismo, para que la gente pueda saborear la hierba, pero de otra manera. Es la marca de la hierba que usamos. Ah, sí, hierba, podemos decir eso, ¿eh? Seleccionada, hierba pajarito, que se encarga el amigo acá de proveernos una exclusiva molienda que no se comercializa, netamente para la cerveza. Exclusivo para la cerveza. Bueno, Andy, ¿cuándo nace la idea con Rubén de hacer esa cerveza de yerba mate? En realidad, como te comenté, nosotros iniciamos en la casa de Rubén justamente, ¿verdad? De ahí surgieron algunos sabores de cerveza y luego, como yo estoy en la yerbatera también en la familia, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una cerveza alusiva a la capital de la yerba mate? O sea, algo que vengan los turistas y que quieran experimentar algo diferente, ¿verdad? Y ahí surgió un poco, hicimos unas pruebas, como dice Rubén, hicimos varias tandas que tuvimos que probar, degustar, hasta que nos convenció una y esa es la que estamos teniendo hoy. Ninguna tiramos. No, Ninguna llegamos a tirar, pero no da para comercializar nomás. Bueno, llegó el momento de mostrarles, ¿verdad? Esta es la cerveza de yerba mate. Se puede decir que esta cerveza solamente existe en Bellavista Sur. Yo no escuché en otro lugar del país que se tenga la cerveza con ingredientes de yerba mate. No sé si ustedes me pueden corregir en eso. Yo no escuché. De verdad. Bueno, Realmente tampoco no llegué a escucharte. No sabría decirte si existe en el mercado otra marca o no. Todavía. Quiero brindar con ustedes, agradecerles el recibimiento y por supuesto invitarle a todos que vengan a Alex Sutsame. Dije bien. Excelente. Ya, vamos a salir hablando alemán acá. Que vengan todos juntos, a la ciudad de Bellavista Sur y pidan la cerveza de yerba mate. ¿Es así? Así se pide. Bueno, y alguien tiene que hacer el trabajo, así que brindo por todos ustedes y brindo por el éxito de la cervecería y por el éxito de esta hermosa ciudad. Salud. Si la marca de la cerveza no podemos mencionar, ¿verdad? Ahí está, con yerba pajarito. Yerba pajarito. Julio el comandante. Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio. Yo soy ese viajero que va gritando. Bueno, seguimos descubriendo esta hermosa ciudad de Bellavista, Bellavista Sur. Estamos con otra persona que nos va a acompañar el día de hoy. Si te puedes presentar para la gente. Sí, yo soy Heli Fischer, una de las nietas de uno de los fundadores de don Erdmann Fischer. Nací, crecí acá en Bellavista y 40 años estuve en la educación en nuestro municipio. Bueno, un gusto poder compartir contigo y hablar de la historia de Bellavista, Sí. hablar de sus inicios. Sí. Bueno, los inicios, vamos allá con nuestros fundadores que son don Josef Puhn, don Erdmann Fischer, ambos de origen alemán, Sí. vinieron hacia el Brasil. Don Josef Puhn antes, él ya estaba radicado en el Brasil cuando llegó don Erdmann Fischer con su señora mamá. Eso fue después de la guerra franco-alemana, cuando él cayó preso, Sí. y decidió aventurarse. Y ¿Eso fue América en qué del año Sur aproximadamente se realiza eso ese viaje? habrá hecho en el año 1870 y algo. En esos años él también vino hacia el Brasil, contrajo matrimonio con la hija de don José Puhn y al nacer su último hijo fallece su esposa con apenas 29 años. Muy joven. Y él muy joven. Y él se quedó solo con su señora madre y sus hijos. La mamá que quedó a cargo de la educación de los niños. Ellos se radicaron allá, tenían un molino de maíz, Sí. en fin, agricultura, estaban enlazados
al lado del río de Tacuarí. Sí. De ahí surgió la noticia que en el Paraguay hay tierras muy aptas para la agricultura, para la ganadería. Entonces ambos, don Joseph ya con avanzada edad y don Erdmann también, decidieron comprar tierras acá. En junio de 1917 hicieron el convenio con el pastor obligado comprando estas tierras. Estamos hablando de qué dimensión de la compra. De más de 2.000 hectáreas que Ok. ellos compraron. Luego volvieron, prepararon a sus familias y vinieron. Entonces el 30 de junio, sobre el río Paraná, llegaron en el vapor Bell los 10 primeros inmigrantes. Entre ellos nuestros 2 fundadores, como 2 hijas de don Erdmann Fischer, con sus hijos. Uno tenía un bebé de 8 meses y un agrimensor. El vapor Bell paró ahí donde ustedes van a irse, en el club de pesca. En ese lugar era una noche de lluvia, muy frío, pero antes ya habían construido ahí, al hacer la primera visita en el 17, se construyó un pequeño techo. Estamos hablando que esto fue en el año 1917. 18. 18 ya. Es 18 En cuando el- llegaron los En el, primeros 10 inmigrantes. en el sí. 17 los fundadores vienen, compran las tierras, Sí, y en el 18, vuelven al Brasil, sí, y en el 18 ya sí. vienen con la Vienen familia. con, sí, Ahí vienen está. con entre 10 personas. Y ahí comenzó nuestra colonización, siendo un 1 de julio de 1918. Como la noche se prestaba tan oscura con lluvia y frío, la mañana era radiante. Un sol radiante, una selva majestuosa, verde, y al lado el río Paraná, que el señor Fan, que era una de las 10 personas, se asomó y volvió y dijo: yo ya tengo el nombre para nuestra colonia, porque este es una boa vista. Y de ahí surgió el nombre de Bella Vista. También del portugués. contemplando también el sol que se iba hundiendo más o menos en el río Paraná. Esa puesta del sol Imponente. es algo único, sí, que hay que ver, que hay que filmar realmente. De ahí salió el nombre de Bella Vista. ¿Y cómo se le dice a la gente de Bellavista? El gentilicio, ¿cómo sería? Bellavistenses. Nosotros nos decimos bellavistenses. Sí, Bellavistenses. Sí, al menos yo nos nombro así, como bellavistenses. Bueno, y ahí comenzaron. Habían traído algunas herramientas. El señor Teluecan, que era carpintero, él enseguida comenzó a mejorar esa casita, porque el frío era intenso, los niños que lloraban. Y bueno, los otros comenzaron a abrirse rumbo en esta selva. Luego se hizo la picada, se hizo la mensura. Una selva. Sí, todo selva virgen. Se hizo la picada, lo que es nuestro radio urbano acá, la avenida, el camino del club de pesca, que es toda la avenida Marcial Samaniego, Sí. hasta donde finaliza Bellavista. Esa fue la primera picada que se abrió, que era un poquito también lugares para llegar a buscar un poquito de ayuda en alimentos a las colonias vecinas, porque Obligado y Joinau ya estaban. Y después cruzaron hacia Corpus para adquirir alimentos, y bueno, como estaban en la selva virgen, no faltaba nunca la carne silvestre, y el Paraná, que tenía una variedad de especies, que en eso no había problema. Pero comenzaron a abrirse rumbo. Lo primero que hicieron era siempre limpiar un predio y comenzar a plantar las cosas que son de necesidad, como poroto, maíz, arroz, lo que es para el consumo.
Estamos light. Tiene su frutita. Re light. Hace 5 minutos no había fruta ahí. Bien, mira, pues. Tan. Buen día. Ella ya está por comer toda la sandía al lugar. Yo creo que conseguiste 1 o 2 pedazos. Media sandía ya comió. Deja todo ahí, ¿no? Muy bien, ya. Estamos. ¿Qué pasó, Karen? Que vamos a jugar vóley a la vuelta. Porque todos tenemos un gustazo. Llegamos al verano. Espectacular. Mira eso. Yo voy a decir qué tal gente y ahí decimos vamos. ¿Qué tal gente? En el año 1919, en noviembre, nace nuestro primer hijo varón, el primer bellavistense, Alberto Teolöken, que no hace mucho falleció con casi 99 años. Ese es nuestro primer hijo nacido. Bueno, y de ahí comenzaron a abrirse rumbo y construyeron, comenzaron a mejorar. Se hizo el primer aserradero, pero antes de eso, don Erdmann volvió al Brasil. Tenían todavía cosas para vender, volvió al Brasil y dicen que él estaba por las calles del Lajeado con bombo y platillo haciendo propaganda para que más familias vengan acá. Así que después de 1919 al 20 hubo muchas familias descendientes alemanes, brasileras que emigraron. Después de terminar la Primera Guerra Mundial, sabemos que Alemania estaba casi en la quiebra, la inflación, todo eso hizo que muchos alemanes vinieron a ya directo a Bellavista. Sí, directo acá. Y bueno, y así íbamos creciendo. Yo creo que la carreta, el buey, en los primeros años no lo tuvieron, pero con el tiempo que se iban abriendo la selva podían tener sus animales domésticos, más se dedicaban a tener algunas gallinas, algunos cerdos y alguna vaca, y luego de ahí surgió, las vacas tienen cría, se prepararon los bueyes, el carro, que fue de mucha utilidad para los primeros. Y de ahí en 1920 dijeron los abuelos, así no podemos seguir, con hacha, troncadora, machete, derrumbar estos árboles y cortarlo luego en tablas. Tenemos que tener casas mejores. Así don Arturo Fischer trajo el primer aserradero. Creo que lo vieron ahí en el museo. Ese fue el primer aserradero y en el año 1923 se hizo el segundo aserradero, que viene a ser de mi abuelo, el señor Oscar Fischer. Pero como digo, nuestros primeros inmigrantes, su vida era muy sacrificada. Recuerdo de muchos abuelos. Los que abrieron camino. Sí, en primer lugar, no tener ningún doctor a mano. Cuando alguien se enfermaba. El doctor estaba en Juanao Puerto, no había medios para llevarle y tampoco no estaba el factor económico. Muchas veces las mamás pegaban un grito al cielo porque estaban en el lecho de un hijo que tenía una enfermedad y que ellos veían que se iba muriendo de ellos y no tenían medio para ayudarle, para sacarle de ahí. Yo creo que la perseverancia fue uno de los factores más grandes que tuvieron
nuestros antepasados. ¿Qué tal, mi amigo? Y bien, así vos. Bien, acá vamos a tomar un poco de tereré, ¿verdad? Exactamente, si estamos en una planta de hierba, ¿qué vamos a tomar otra cosa? Bueno, quiero que te presente un poco para la gente. Sí, estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes acá en nuestra planta industrial, ¿verdad? Yo soy Víctor Aguilar, estoy en la parte de molino. ¿Hace cuántos años trabajando? Y exactamente hace 24 años que estoy trabajando en esta empresa. ¿Sos de Bellavista? Soy de Bellavista, nací y me he criado acá en Bellavista. Sí. ¿Y qué me puedes contar de todos estos años, de 25 años atrás y lo que se ve hoy? Y sí, cuando yo había comenzado a trabajar acá, ya había algunas innovaciones de lo que eran los primeros años de comienzo, ¿verdad? Ya habían algunas innovaciones y después con el tiempo se iban cambiando, ¿verdad? Más innovaciones en infraestructura y un montón de cosas, un montón de cambios ya en estos 25 años que han pasado, ¿verdad? ¿Y cómo te sentís cuando te enterás que el trabajo de todos ustedes, el trabajo tuyo y de tus compañeros cruza la frontera y se va por todo el mundo? Y la hierba paraguaya de la mano de Pajarito, por ejemplo, es conocida a nivel mundial. Claro, y bueno, y eso para nosotros nos llena de orgullo, ¿verdad? Como trabajadores, ¿verdad? Como familia de esta empresa, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? De saber que nuestra mano de obra trasciende fronteras y van muy lejos, ¿verdad? A nivel mundial, conocido a nivel mundial. Eso nos llena de satisfacción y se ve que se ha hecho bien las cosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de todos estos años y todo lo que hizo don Lauro por la empresa y por la ciudad, ¿qué recordás? ¿Algo que recuerdes? Bueno, para mí don Lauro es una persona impresionante, tiene un don de carisma impresionante, ¿verdad? Con la gente, con todo, ¿verdad? Con los personales acá. Faltan palabras para describirlo a don Lauro. Fue una persona muy carismática, una persona muy amable, una persona que en donde te encontraba te saludaba, una persona impresionante de carisma. Es impresionante cuando las personas trascienden, ¿verdad? Cuando van más allá de la empresa y de la historia, ¿verdad? Cuando se quedan las enseñanzas. Sí, don Lauro dejó un legado muy importante, ¿verdad? A nivel de la empresa, como también dentro de la sociedad, ¿verdad? Acá en Bellavista y por qué no dentro del país, ¿verdad? Porque a él se le ha conocido por su trabajo, por ser una persona emprendedora, por ser una persona visionaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ha dejado él un legado muy importante para todo el país y principalmente acá para el distrito de Bellavista, ¿verdad? Ha colaborado mucho en el tema de educación, por ejemplo, en el tema de salud. Él ha colaborado mucho en ese sentido. No hay cómo decir que a don Lauro no se le va a recordar siempre, ¿verdad? Porque ha dejado instituciones, ¿verdad? Que él ha colaborado y que lleva su nombre también, ¿verdad? Y el orgullo de formar parte de esta ciudad, de esta empresa y el reconocimiento para todos ustedes, ¿verdad? Para toda la ciudad, claro. De Bellavista y agradecerle este recibimiento, ¿verdad? Da gusto llegar y conocer un poco lo que ustedes hacen y que a través nuestro se conozcan todo el Paraguay, el esfuerzo de tantos paraguayos, ¿verdad? Por eso cuando decimos que la producción nacional llegue cada día más lejos es porque hay muchas familias detrás de una empresa y hay una historia que contar, ¿verdad? Sí. Esa es la historia que nosotros venimos a contar y la historia que veníamos a buscar.
la piel, buscando esperanza en el cohete. No le queda otra. Nosotros somos un programa que inicialmente quiso mostrar el turismo, pero nos encontramos con historia, nos encontramos con nuestra cultura y somos muy patrióticos y tenemos nuestra bandera, ¿verdad? Todos los días con nosotros. Y Yerba Mate Pajarito tiene la bandera paraguaya. Es algo que siempre desde muy chico me llamó la atención. Es tener nuestra bandera en el producto, ¿verdad? ¿Eso en qué momento se inicia? ¿Desde su fundación o la marca y el logo que vemos ahí, el camión, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, va adquiriendo diferentes cambios. ¿Cómo ocurre eso? Al principio el envase fue de papel madera y tenía solamente un sello en color rojo, ¿verdad? De la marca Pajarito, pero luego iba evolucionando y ya tomando los colores de la bandera. Y estamos realmente muy orgullosos, o sea, de la elección de mi padre de que haya puesto los colores de la bandera, que realmente nos llevó muy lejos y esa bandera se haya depositado en tantos países del mundo. Estamos realmente muy orgullosos de eso. Sí. Pajarito a través del fundador, o sea, don Lauro. Don Lauro. Transmitió mucho a través de su producto, el patriotismo con el que él era muy patriótico, o sea, le gustaba la cultura nacional. Imagínate un inmigrante, si bien él ya nació acá, pero él vio con sus padres el valor que tenía algo muy nuestro, muy nacional y le dio vida, ¿verdad? O sea que a ellos antes solamente se cosechaba de cada familia, hacía su yerba en su casa. Él vio el potencial y empezó a producir, ¿verdad? O sea, y le dio y ahora está en todo el mundo, ¿verdad? Ahora nosotros decimos muchas veces, bueno, esta bandera que él eligió para que esté en el producto hizo que sea embajadora en cada país, en todo el mundo, ¿verdad? Eso como que siempre solemos decir, porque va pisando y la gente siempre nos llama, nos dice, hey, vi nuestra bandera en tal góndola, en tal país, o sea, y nos orgullece mucho, ¿verdad? Y por eso también nuestro eslogan por mucho tiempo fue Orgullo Nacional. Así que es algo que se te pega, ¿verdad? Porque lo nuestro se te pega y se transmite. Y es muy, muy emocionante porque yo viendo desde afuera, por primera vez conozco Bellavista y conozco el trabajo que hacen. Es muy lindo ver nuestra bandera por todos lados, ¿verdad? Independientemente ya a la marca, al producto, a la categoría, o sea, sacando todo. Vos ves la bandera paraguaya y decís qué lindo. Te emociona, ¿verdad? Qué lindo y eso va por todo el mundo. ¿Cuántos países aproximadamente tienen? Y ya estamos por los 20 países ya. 20 países y los 5 continentes. Estamos. Ahí está cruzando. Sí, va mucha yerba y cada vez se va haciendo más conocida la yerba mate, ¿no? O sea, ya no es como algo extraño que antes, me acuerdo cuando era más chica, llevábamos nuestras maletas en la yerba mate y en la aduana siempre, ¿qué es esto? Te decían, ¿verdad? Ahora ya no, ahora pasas bien, o sea, es conocida ya la yerba mate, mucha gente conocida va tomando el hábito, ¿verdad? Y no solamente tomarlo como té, sino incluso con la tradición del mate, la guampa o el mate y la bombilla. Inclusive hoy, hablando de lo que es el mundo globalizado, se está pidiendo y se está luchando por el emoji de la guampa, ¿verdad? De tener el emoji en el teléfono, poder poner la guampa del tereré, ¿verdad? Entonces, ojalá se logre, porque el mate ya logramos, ¿verdad? Falta el tereré. Un país que nos llamó muchísimo la atención y que visitamos es Polonia. El padre de la iglesia. De la iglesia católica. Sí, con el que estuvimos hablando de Polonia. Sí, también. Y nuestros ancestros vinieron de esos lados. Que hoy fue Alemania, pero hoy día es Polonia, ¿verdad? Y visitamos y nos quedamos muy sorprendidos cómo estaban tomando mate. En Polonia, ¿verdad? Y realmente nosotros tomamos el mate así todo en ronda, pero ellos hacen diferente. Cada uno tiene su matero, pero lo que gira es el termo. Por la higiene, ¿verdad? O sea que nos sorprendió mucho, no comparte. No se pierde al final la ronda, digamos, porque gira el termo, digamos. Mira un poco. ¿Puedo implementar eso
súper bien en la oficina, ¿verdad? Que gira el termo. Lo que podría pasar nomás acá es que se vaya tu termo por ahí, ¿verdad? No giró todo el termo. No, bromeo nomás en la oficina, bromeamos, ¿verdad? Pero quería un poco no perder la historia del logo y de esa bandera que siempre me llamó la atención y siempre dije, qué bueno está. Sí, el Qué logo, bueno está el esto. logo tiene su historia también. Hablamos de la bandera, pero el logo mismo del pájaro tiene su historia, ¿verdad? O sea, ¿Dónde nace Pajarito? nace en medio de una cosecha. ¿Por qué en medio de una cosecha? Mi abuelo está cuando empezaba a darse cuenta que tenía que envasar el producto y la gente cada vez le pedía más, él decía, tengo que tener una marca, algo, un nombre tengo que ponerle. Entonces, en medio de la cosecha, cuando estaban cosechando la yerba mate, que se produce entre marzo y agosto, aproximadamente durante el año, ¿verdad? Él le pregunta a sus colaboradores, a los que estaban cosechando con él la yerba mate, le pregunta qué marca, qué nombre le podemos dar a nuestro producto. Y en medio de eso, cuando él está, uno mueve las yerbales, o sea, las hojas salen volando los pajaritos. Entonces ahí saltó un obrero, ¿verdad? Y le dijo, pajarito, don Lauro, le dijo en guaraní, incluso le dijo, pues mi abuelo siempre hablaba mucho en guaraní. Sí. Entonces ahí quedó. Y él mucho tiempo dijo, ay, cómo me hubiese gustado saber cuál fue el obrero que dio ese nombre, No porque recuerdo. él estaba re agradecido porque, bueno, Sí. dio mucho éxito. Sí, porque históricamente, como vos dijiste, como ya nos contaron, en los inicios de la producción de yerba, cada familia tenía su sector donde cosechaba la yerba. O sea, todos hacían yerba como hoy todos hacen el desayuno. Artesanal, ¿verdad? De forma artesanal, pues eso es algo muy chico que se fue. Industrializando a gran escala. Sí. En ingeniosa forma para delinquir. Y con Claro Prepago no pagamos roaming. Carga tu pack roaming y activalo en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Envía 300 megabytes al 252. Tenés 300 megas para navegar y WhatsApp gratis durante 7 días por solo 15.000 guaraníes. Solo con Claro Prepago tenés internet sin pagar roaming. Una mañana preciosa de sol radiante en mi país, me puse a mirar los campos, cerros, arroyos y el cielo azul. En medio de la floresta tiene un ranchito. La yerba mate yo siempre digo que es un producto muy noble, en el sentido de que está muy relacionado a las tradiciones de los paraguayos, ¿verdad? También, desde siempre, desde el comienzo, desde la época de los guaraníes, también un producto nutricionalmente hablando muy importante, al que cada día se le descubren más cualidades, más beneficios para la salud del ser humano. Y también socialmente un rubro importante, como hablamos hoy, por toda la mano de obra que genera en toda la cadena productiva, desde el inicio, desde los yerbales hasta la comercialización. Mucha gente trabajando en las plantaciones. Mucha gente. ¿A esta persona se les puede saludar o no? Sí, Ellos pueden acercarse. podemos pasar Va a... a ser un gusto para ellos. Adelante. Ahora sí ya le di a saludar, ya me dio un permiso. ¿Cómo estamos? Oh, bien, amigo. Queremos ver ahí el proceso de lujo. Espérate a ver eso, señora.
Hay que tirar rápido, me dicen. Rápido. Que no te saques. Este es mi paquete. Carga. Y el otro, prensa. ¿Está?